vamos a hablar con alguien que entiende mucho de educación, que es Pablo Evelson, decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica en línea. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por llamar, ¿cómo le va? No, gracias a usted por esta nota. Ayer, cuando ideamos la posibilidad de hablar hoy por la radio, estábamos hablando justamente y vamos a hablar de la marcha de mañana, y vamos a hablar de la marcha de mañana, que va a ser multitudinaria para defender la educación, para defender los fondos de la educación, para defender la ley de financiamiento educativo. Ahora, entre medio se coló el discurso. Milei ayer dijo que va a haber 4,8 billones de pesos más para la educación y que se aumenta un 8% arriba de la inflación el presupuesto educativo para el 2026. ¿Cómo recibieron ustedes en la UBA, si es que hablaron entre ustedes, a lo mejor en grupo de WhatsApp, este Sí, anuncio? sí. ¿Es suficiente? Lamentablemente ese anuncio, si uno toma estrictamente los números que anunció el presidente ayer, lo único que hace es profundizar el ajuste que están recibiendo las universidades nacionales. Estos 4,8 billones están muy lejos de lo que todos los años estima el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN. Todos los años el CIN dice, para funcionar normalmente nosotros necesitaríamos un presupuesto X. Ese presupuesto estimado por el CIN, ¿sí? Se entienda, Sí, es una estimación que propone el CIN, sí. alcanza los 7,5 billones. O sea, imagínense que el 4,8 billones, sí, que anunció el presidente ayer es simplemente el presupuesto del 2025 anualizado, porque hubo ciertos aumentos que se otorgaron muy pequeños en términos de gastos de funcionamiento. Entonces, ese número 4,8 es anualizar el dinero que recibieron las universidades durante el año 2025. Y claramente estamos muy alejados porque básicamente estamos viviendo una crisis en términos presupuestarios que nos afecta en todos los aspectos, ¿no? Y ese, Obviamente desde lo salarial y desde el funcionamiento. y claro, muy interesante lo que dice. O sea que el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, dice que el presupuesto mínimo para funcionar para las universidades nacionales, estamos hablando de todas las nacionales, ¿no? Es de Exacto, sí, sí, 7,5 billones. Y Milei exacto. anuncia como Papá Noel que llega con 4,8 billones, o sea, Sí, sí, casi un 25%, 30% menos de lo que necesitarían. exactamente, exactamente. Que en términos, por ejemplo, si uno lo compara en términos de PBI, no va a alcanzar el 0,5% del PBI, cosa que es la asignación más baja de por lo menos los últimos 20 años. Claro. Entonces, nada, por eso la ley de financiamiento universitario que usted planteaba, ni siquiera plantea una expansión del sistema de educación superior. Lo que plantea la ley de financiamiento universitario es simplemente reconocer todo lo que se ha perdido hasta ahora, que tiene que ver con estos niveles de inversión que son muy bajos y que Claro. impacta todo el tiempo sobre salarios y sobre gastos de funcionamiento de las universidades, porque además los aumentos que se otorgan en términos de funcionamiento, imagínense que los gastos básicos de funcionamiento que tienen que ver con servicios, seguridad, gastos que tienen que ver con por ejemplo, el mantenimiento de la infraestructura, han ido muy por encima de la inflación. Entonces ahí estamos todo el tiempo perdiendo presupuesto y impidiéndonos funcionar normalmente. Pablo, y el 8% de aumento por encima de la inflación, ¿eso qué Es, representa? es, es que no sabemos exactamente porque el problema es que él lo anunció en educación y no sabemos si esto va a implicar a toda a la educación superior, no sabemos. En ese sentido no se sabe. Igualmente, desde el comienzo nosotros siempre hemos pedido que hubiera un presupuesto porque cuando uno tiene por lo menos un proyecto de presupuesto uno sabe
lo que esperar y cómo actuar frente a esto. Ahora que el presidente ha anunciado esto, lamentablemente no son las noticias que esperaban, y están mucho lejos de ser una buena noticia, pero por Claro. lo menos sabemos qué es lo que tenemos que enfrentar y por eso la ley de financiamiento es tan importante. Ni hablar el gasto en jubilaciones, que dijo que va a subir un 5% por encima de la inflación de 2026, prevista en 10,6%, creo. Ahora vamos a ver las pautas, pero es casi una cargada, ¿no? A los jubilados decirle, te vamos a subir 5% por encima de la inflación, cuando además le vetaste el 7%. Y hablando de vetos, vamos al veto de la ley de financiamiento universitario. La marcha va a ser por eso mañana, ¿no? Exactamente. Lo que mañana es la sesión en la Cámara de Diputados que tiene que tratar el veto del presidente a la ley de financiamiento universitario, también a la ley de emergencia pediátrica. Entonces, lo que estamos pidiendo es que nos acompañen hasta el Congreso de la Nación para recordarle y decirle a los diputados que por favor no acepten el veto y que digamos que ratifiquen la ley de financiamiento universitario, de tal manera le permitimos funcionar normalmente. Estamos en una situación muy dramática, en algunos puntos desesperante, porque desde el punto de vista salarial estamos perdiendo docentes todo el tiempo, y si bien algunos de los docentes que se pierden se pueden reponer, digamos, hay gente que los puede tomar en esos cargos, no es lo mismo, y la inversión y el esfuerzo que uno ha hecho en formar todos esos recursos humanos, en algunos puntos son hasta irrecuperables. Sí, claro. Entonces, no solo eso, sino que también en nuestros docentes aparece el pluriempleo, porque no se pueden sostener con un solo sueldo de docente universitario, ni siquiera aquellos sueldos de dedicación exclusiva. Tenemos por lo menos la mitad de los docentes en la Universidad de Buenos Aires que están cobrando, docentes y no docentes, no siempre me refiero a personal docente y no docente, que están cobrando por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, ¿Y tienen otros trabajos? ¿Tienen otros trabajos además de ser docente de la universidad? ¿Pueden tenerlos? En los casos de dedicación exclusiva, no. Claro. En los casos de dedicaciones simples y semi-exclusivas, sí. Digamos, lo que estamos viendo es que muchos de los docentes, además que eran de dedicación exclusiva, bajan sus dedicaciones para tener pluriempleo y poder sostenerse económicamente. Y eso también obviamente impacta la calidad de la enseñanza que pueden brindar esos docentes, que tienen que tener varios empleos. Es muy interesante. El gobierno el año pasado batió el parche de que no le daba más financiamiento a las universidades porque las universidades eran cajas políticas en donde se choreaba el dinero y se hacían negocios por parte de, de las autoridades que estaban vinculadas a la política del radicalismo y demás. Y entonces dijo, vamos a hacer auditorías, vamos a auditar los gastos de las universidades. Finalmente, ¿se hicieron auditorías o no se hicieron? A ver, eso también fue toda una discusión muy grande. Las auditorías se están haciendo. Por ejemplo, en este momento se está auditando la Facultad de Medicina, la de Ciencias Económicas, la de Psicología y la de Derecho, de las facultades de la Universidad de Buenos Aires. Además de 10 universidades más del sistema de universidades nacionales, entre las que se incluyen las universidades más grandes como La Plata y Córdoba. Esas auditorías están siendo realizadas por el organismo competente de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional, que es la Auditoría General de la Nación. La AGN, que es la auditoría que es del Congreso, ¿no? Porque para que aquellos que no lo saben, hay mucha gente que no lo entiende o no lo conoce. La AGN es la auditoría del Congreso, o sea, de todos los partidos políticos representados en el Congreso, y la CIGEN es la auditoría, del Poder Ejecutivo. Independiente del Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo, ¿no? En este caso, audita la AGN.
Sí, ¿Cómo están yendo esas auditorías? ¿Se sabe algo? ¿Han averiguado algo? ¿Cómo? es que lo que pasa es que en realidad creo que ahora están enviando los informes al auditado, que es el primer paso, Ajá, y que luego, una vez que ese proceso termina, se publican. Pero, digamos, igualmente, además de las auditorías, ¿sí? Las universidades nacionales están todo el tiempo rindiendo sus gastos. Todos los meses, cada una de las universidades nacionales informa los gastos en términos salarial con nómina del personal y salarios otorgados. Y por otro lado, también todos los meses informa los gastos de funcionamiento con los detalles que establece la ley de información financiera. De hecho, todas las universidades y todos los organismos del Estado son sometidos a evaluación de transparencia que publica el mismo, el mismo gobierno de la nación, porque ¿Y depende de a la... quién le informa los gastos, perdón? Y la Universidad de Buenos Aires tiene un índice de transparencia del 89%, que es el mismo índice de transparencia que tiene la SIGEN, Claro, informada por el mismo gobierno nacional. pero esos Entonces, gastos ¿ante quién se presentan? ¿Ante el Ministerio de Educación, por ante la ejemplo? Secretaría, claro, ante la Secretaría de Políticas Universitarias. Ah, Alejandro Álvarez. Exacto, El señor exacto. Alejandro Álvarez que aparece insultando a todos los alumnos y representantes de la UBA por televisión. Lo tengo visto, lo tengo visto. Bueno, él recibe todos los meses el detalle de los gastos. No Ujú. solo eso, sino que también cada 6 meses Ah, mirá, qué interesante. se informan todos los gastos al Ministerio de Economía, y esos datos son incluidos en los informes de gastos anuales que el Ministerio de Economía presenta al Congreso de la Nación. Y Pablo, la pregunta entonces clave, cuando le informan los gastos a Alejandro Álvarez, el secretario de Política Universitaria, que todavía nunca habló de eso, yo se lo pregunté por Twitter a Alejandro Álvarez, con mucho respeto le dije, a ver, decime cómo está el tema de las auditorías que iban a hacer. Y nunca me dijo, no, nos informan mes a mes los gastos en la UBA. Cuando se informan los gastos, ¿qué dice Alejandro Álvarez? ¿Qué responde? A ver, se informan. Obviamente hay un ida y vuelta de solicitud de informes y todo eso se responde, pero, a ver, son procedimientos habituales que siempre existieron. No es algo que antes no estaba. Claro, claro, claro. Entonces por eso, digamos, fue muy difícil esta discusión cuando, digamos, uno sabe que por la Constitución Nacional, el organismo que tiene que auditar a las universidades es la Auditoría General de la Nación. De hecho, inclusive la Auditoría General de la Nación necesita urgentemente que el gobierno, digamos, presente los integrantes que el mismo gobierno propone para integrarla. Hasta Claro. ahora, desde que comenzó este gobierno, nunca terminó de conformar la AGN con los representantes que él tiene que nombrar, que el gobierno tiene que nombrar. Claro, el gobierno, o sea, La Libertad Avanza, que es el bloque parlamentario de Senado y diputados, no nombra a sus representantes ante la AGN y quieren auditar. Eh, en realidad es directamente el gobierno. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores también propone, de acuerdo a su composición, integrantes. Claro, ¿y el gobierno a quién propone? Porque yo lo que No, tengo... todavía no ha propuesto a nadie, desde ¿Pero que tiene que comenzó este proponer gobierno. a un auditor el gobierno nacional en la AGN? Tiene que O... proponer a integrantes que conformen por parte del gobierno a la AGN. Ajá, y no los nombró. Está No. bien. Y de las auditorías en sí, de las auditorías de la AGN que ya se están realizando en Derecho, Medicina, las Sí, facultades sí. que usted me dijo, ¿se sabe algo? ¿Hay algún resultado parcial o...? Es lo que yo le decía, hay un procedimiento Sí, este, que creo que en este punto está en el preinforme al auditado. Una vez que el auditado toma el informe, responde, se publican los resultados, que son obviamente de dominio público, una vez terminada la auditoría. claro, perfecto. ¿Y surgió alguna irregularidad de esos informes? No, no, lo que pasa es que todavía, no, digamos, yo soy Facultad de Farmacia y Bioquímica, Claro. no me tocó este año, me tocará el año que viene,
Ujú. Nos tocará el año que viene en la facultad y en ese punto porque además tenemos que pensar que también una auditoría es un mecanismo que tienen las distintas dependencias para mejorar su funcionamiento. Claro, los Entonces, en realidad, procedimientos. Claro. toda auditoría lo que busca es mejorar los procedimientos de rendición de cuentas y de manejo de fondos que tienen las distintas instituciones. Entonces, por eso siempre es un ida y vuelta en Ujú. el cual nosotros además de todas esas auditorías, tenemos auditorías internas que se hacen todos los años y esas están publicadas en las páginas de todas las facultades de la Universidad de Buenos Aires. Ujú. Uno puede acceder en toda página de las facultades hay un, hay un sitio que se denomina Transparencia Institucional, donde uno tiene acceso a la información pública y además están publicados los informes de las auditorías internas que se realizan todos los años. Bien. Y las auditorías internas están conformadas por personal que designa el Consejo Superior. El Ujú. Consejo Superior es el conjunto de todos los representantes de todas las fuerzas políticas que integran la universidad. Claro, bien, bien. Y yendo a la marcha de mañana que va a pedir por el acompañamiento, el rechazo, mejor dicho, al veto y el acompañamiento a la ley de financiamiento universitario, ¿qué hay para decir? ¿Va a ser una marcha multitudinaria? ¿Van a ir todas las universidades nacionales? ¿Cómo se está organizando? Se está organizando de manera que todo el sistema universitario de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires va a concentrarse aquí en el Congreso Nacional y luego también en todas las ciudades del país se van a concentrar en los lugares donde existen esas universidades, en los lugares céntricos donde existen esas universidades. La marcha hacia el Congreso está planteada desde distintos lugares de la ciudad. Nosotros, por ejemplo, estamos en la zona de Plaza José y vamos a ir desde la Plaza José hasta el Congreso entre las 2 y 3 de la tarde para concentrarnos todos a las 5 de la tarde, donde es el horario y punto de encuentro en la Plaza de los dos Congresos. Bien. Una línea Y obviamente esperamos que toda la sociedad nos acompañe, ¿no? Una línea que le pareció el discurso global de anoche del presidente. Digamos, si usted busca cualquier, eh, cualquier declaración de cualquier autoridad de las universidades, del CIN, eh, nosotros siempre buscamos consensos y buscamos maneras de dialogar con el gobierno de tal manera de llegar a algún punto de equilibrio que nos permita seguir funcionando normalmente. Por lo menos en términos del discurso, parecía un presidente más este, menos agresivo y lamentablemente cuando uno mira por lo menos los anuncios que nos competen a nosotros, no son las respuestas que esperábamos. Ujú. Entonces, eh, vamos a tener que seguir peticionando, buscando, reunirnos con las autoridades que correspondan para poder permitir que la universidad pueda seguir funcionando, porque uno nunca quiere ser dramático ni quiere ser, digamos, catastrófico, pero realmente estamos yendo hacia un punto en el cual va a ser muy difícil que podamos seguir funcionando. Pablo, la ley de financiamiento educativo, básicamente, ¿qué es lo que dispone? ¿Un aumento en las partidas del presupuesto de las universidades para esta Exactamente. misma ejecución del año? Claro, en realidad lo que la ley de financiamiento universitario establece es que se ajusten los salarios y los gastos de funcionamiento de acuerdo a los índices de inflación oficiales, Ajá. ¿sí? Porque, por ejemplo, digamos, los salarios han ido perdiendo sistemáticamente frente a la inflación desde los últimos 20 meses, entonces lo que se pide es digamos, una recomposición que reconozca los índices de inflación. Lo Ujú. mismo pasa con los gastos de funcionamiento. Y lo que establece es tener metas con respecto al porcentaje del PBI
destinado a gastos en educación superior. ¿Y establece fuente de financiamiento? ¿Establece fuente de financiamiento para ese gasto? Sí, los impuestos nacionales. Los impuestos. Digamos, bien. Bien. Pablo Bebelson, muchas gracias por atendernos, Clarísimo. No, por favor. Un lujo. Por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Pablo Bebelson, decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Impecable.